Buenas tardes a todos los asistentes a esta nueva jornada del Colegio de Abogados de Madrid. A continuación vamos a dar paso a doña María Teresa Vázquez Pizarro, titular del Juzgado Mercantil número 9 de Madrid, donde nos va a hablar de los planes de reestructuración, su homologación e impugnación. María Teresa, cuando quieras puedes iniciar con la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Pues esta tarde en esta sesión voy a hablar un poco de cuáles son los trámites y de qué consiste la homologación de los planes de reestructuración y cuáles son los modos o medios que tienen los acreedores para oponerse o para impugnar la aprobación de estos planes de reestructuración. Bien, el tema del derecho preconcursal ha sufrido una importante reforma con la Ley 16/22 de 5 de septiembre. Esta ley modifica la estructura del texto refundido de la ley concursal, de manera que en el libro primero se regula el procedimiento concursal, donde se introducen algunas modificaciones para la agilización del concurso y para lograr una mayor eficiencia del procedimiento. En el libro segundo se regula el derecho preconcursal, donde tiene una importancia relevante toda la transposición de la directiva comunitaria, la directiva 2019-2013. El libro tercero introduce un nuevo procedimiento, un procedimiento especial para la solución de la insolvencia en los supuestos de empresas que reúnan determinadas características y que son calificadas como microempresas, y ahora las normas de derecho internacional privado se contienen en el libro cuarto. La transposición de la directiva, que es el motivo, la ocasión de la promulgación de esta Ley 16 de 2022, afecta a tres aspectos importantes o fundamentales del derecho de la insolvencia español. La directiva pretende que se consiga o que se trate una reestructuración preventiva de empresas viables que presenten dificultades financieras y de que se consiga una solución lo antes posible cuanto se conozcan estas dificultades financieras para evitar llegar al concurso y para evitar llegar a la liquidación, siempre que se trate de empresas viables. Porque en el caso de que la empresa no sea viable, lo que pretende la directiva es que se liquide de forma rápida y no tengamos procedimientos costosos y largos y dificultosos en cuanto a la tramitación. De ahí que también se introduzcan normas para mejorar la eficacia de los procedimientos de insolvencia o simplificación procesal, como ocurre, por ejemplo, con el procedimiento especial de microempresa. Y otro aspecto relevante en cuanto a la transposición de la directiva es la modificación de la regulación de la exoneración de deuda para los deudores de buena fe, donde se establece la posibilidad de conseguir este derecho, de lograr esa exoneración sin necesidad de la liquidación previa del patrimonio y sometiéndose a un plan de pagos que en determinadas condiciones va a permitir que el deudor conserve su vivienda habitual. Bueno, entrando en lo que es materia de la clase o de esta sesión, los planes de reestructuración son el mecanismo que contempla el legislador dentro de lo que se denomina derecho preconcursal para salvar aquellas situaciones de las empresas que tienen dificultades económicas, dificultades financieras y evitar la declaración del concurso de acreedores. Son dos los mecanismos que se contemplan dentro de este derecho preconcursal: la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores para lograr un plan de reestructuración y el plan de reestructuración. Con ambas medidas lo que se pretende, digamos, es dar una oportunidad al deudor, un respiro para poder conseguir ese acuerdo con sus acreedores y salvar la situación, la dificultad económica o financiera en la que se encuentra. En esta materia rige un principio de intervención mínima, de manera que el procedimiento se va a seguir, o toda la negociación de estos planes de reestructuración va a seguirse, mantenerse fuera del ámbito judicial, y solamente se contempla la intervención de los jueces y tribunales en casos muy concretos, para actuaciones muy concretas. Se les remitirá la comunicación del inicio de negociaciones con la finalidad de conseguir de que se decrete la paralización de ejecuciones singulares y la paralización de solicitudes de concurso necesario. Luego, ya en el ámbito de tramitación de ese plan de reestructuración, pues se pueden pedir alguna intervención judicial, pero en principio la intervención del juez se reserva a la fase final, cuando se solicite la homologación judicial de este plan de reestructuración. El presupuesto subjetivo para aplicar cualquiera de estas medidas de derecho preconcursal
es que el deudor sea una persona natural o jurídica que desarrolle una actividad empresarial o profesional. Si no desarrolla ninguna de estas actividades, en principio no puede acudir a estas soluciones preconcursales y tendrá que ir a la solución concursal para la situación de insolvencia. Presupuesto objetivo no solo es el de la insolvencia actual o la insolvencia inminente, que son los presupuestos que se regulan en el libro primero para el concurso de acreedores, sino que se introduce como novedad la probabilidad de insolvencia, tanto para presentar la comunicación de negociaciones como el plan de reestructuración. Se trata de adelantar lo más posible esa solución a la situación del deudor que empiece a detectar que se encuentra en situaciones de dificultades financieras para garantizar la viabilidad y el mantenimiento de esa actividad empresarial o profesional del deudor. El plan de reestructuración es un acuerdo entre el deudor y sus acreedores. Un acuerdo cuyo contenido es amplio, no se limita en modo alguno por el legislador cuál puede ser el contenido de este plan de reestructuración. Puede contener medidas de reestructuración del activo, del pasivo, incluso prever la transmisión de activos y combinar cualquier tipo de estas actuaciones o de estas medidas. Es importante destacar que el plan de reestructuración no tiene por qué afectar a todo el pasivo. En este punto nos rige el principio de universalidad y hay créditos que quedan excluidos legalmente, como son los créditos por alimentos, por responsabilidad civil extracontractual, los créditos laborales, salvo el de personal de alta dirección. Bueno, un segundito. Ahora, esperen un segundito, perdónenme. Vale, por eso es importante determinar o fijar cuál es el perímetro de la refinanciación. Es decir, el deudor que va a proponer el plan de reestructuración o los acreedores que propongan la negociación de este plan de reestructuración son los que van a fijar cuáles son los acreedores afectados por el mismo. ¿Vale? Ahora veremos qué se llama crédito afectado y qué trascendencia tiene la determinación de este perímetro de refinanciación. En cuanto al objeto de la ponencia, no todos los planes tienen que ser homologados judicialmente. Ese trámite final, una vez que se logra el acuerdo entre el deudor y los acreedores, ese trámite de que el juez homologue y apruebe, digamos, ese plan de reestructuración, tiene sentido cuando pretendamos extender los efectos de ese acuerdo alcanzado a acreedores que no lo hayan suscrito dentro de una clase o clases enteras de acreedores disidentes o a los socios que no hayan votado a favor, o cuando se pretenda proteger el plan y las garantías que se hayan otorgado de las acciones rescisorias que se pudieran plantear en un procedimiento posterior. También, no lo he puesto ahí en la diapositiva, tiene sentido o debe procederse a solicitarse la homologación judicial cuando se pretenda establecer alguna medida en cuanto a los contratos que que vinculen al deudor que se encuentra en esta situación o que pretenda aprobar este plan de reestructuración. Vale, ahora no sé qué me ha pasado. Un minuto. Vale. El perímetro de los acreedores afectados por el plan de reestructuración tiene mucha importancia porque los acreedores van a negociar y van a votar ese plan de reestructuración agrupados en clases. Las clases de acreedores es una de las cuestiones más importantes de mayor trascendencia en la nueva regulación de los planes de reestructuración, porque, como digo, cada acreedor no vota individualizado, sino que vota dentro de la clase en la que se le haya incluido. Las clases, hay libertad para fijar las clases de estos acreedores y cómo se va a configurar este perímetro del plan de reestructuración, siempre que se respeten la clasificación de los créditos que se haría o que se establece para el procedimiento concursal y dentro de estas clases de créditos que exista una razón objetiva para agrupar a los acreedores en una determinada clase, que tengan un interés común y que tenga carácter objetivo para poder determinar o establecer el perímetro de esa determinada clase afectada por el plan de reestructuración. He dicho que no todos los acreedores tienen por qué estar afectados por el plan de reestructuración, eso dependerá de la estrategia que quiera seguir el deudor y de cómo planifique la negociación del plan de reestructuración. Lo que sí está claro es que para que el plan pueda resultar aprobado es necesario que se logre la mayoría dentro de cada clase de créditos, una mayoría de 2/3 y una mayoría de 3/4 en las clases que se refieran a créditos con garantía real.
Podemos tener una clase de créditos, por ejemplo, con garantía real y dentro de esa clase de créditos establecer distintas subclases o distintas clases, pues teniendo en cuenta el tipo de garantía real o la situación de los créditos. Incluso se puede plantear que existan clases de acreedores formadas por un único acreedor. Como digo, esto va a depender mucho de la situación que tenga el deudor y de la estrategia o de cómo prevea organizar y planificar este acuerdo con sus acreedores. La regla de la mayoría rige también para la homologación, puesto que es necesario que el plan haya sido aprobado por una mayoría de las clases, entre las cuales al menos una sea una clase de créditos con privilegio especial o general. Si se da ese requisito, podríamos aprobar el plan y que vincule a acreedores que en principio no hubieran votado a favor de este plan de reestructuración. Luego lo veremos, es el efecto de arrastre. Si el deudor es una persona natural, tiene que votar necesariamente a favor del plan de reestructuración. Y si estamos ante una persona jurídica, principalmente una sociedad de capital, en cuyos socios no respondan personalmente de las deudas de la sociedad, si responden personalmente también tienen que votar a favor del plan de reestructuración. Si no responden, y el plan contempla medidas que requieran el acuerdo de la Junta de Socios, como ampliaciones de capital, conversión de deuda en capital, modificaciones estructurales o disposición de activos esenciales, es necesario el consentimiento también de los socios. Ahora bien, si la sociedad se encuentra en situación de insolvencia actual o insolvencia inminente, en estos casos el plan puede imponerse a los socios aunque hayan votado en su contra, en contra del plan, siempre que este pueda garantizar la viabilidad de la actividad empresarial o profesional. A la hora de tratar la homologación del plan de reestructuración, es necesario diferenciar los dos tipos de planes existentes. Hay planes consensuales y planes no consensuales. Los planes consensuales son aquellos que son aprobados por todas las clases de acreedores, por el deudor y por los socios, si es que fuera necesario conforme a lo que yo ya he expuesto. Los planes no consensuales son aquellos que no han sido aprobados por todas las clases de acreedores o por los socios, y entonces si se reúnen los requisitos establecidos de mayorías establecidos en la ley, puede producirse el arrastre, es decir, acreedores que hayan votado en contra van a verse sujetos y sometidos al acordado en ese plan de reestructuración, y el arrastre puede producirse dentro de una clase o entre clases o incluso para los socios, si se reúnen las mayorías establecidas en el texto refundido. Para que pueda homologarse el plan de reestructuración consensual, es necesario que se hayan respetado los requisitos de contenido y forma, que el deudor se encuentre en situación de probabilidad de insolvencia e insolvencia actual o inminente, que se garantice con el plan de reestructuración la viabilidad de la empresa a corto o medio plazo, que se garantice o que se dé un trato igual a los acreedores dentro de una misma clase, el trato paritario, que se haya comunicado el plan de reestructuración a todos los acreedores afectados. Esa comunicación tiene que ser personal. Se contempla la posibilidad, en el caso de personas jurídicas, que se realiza a través de la página web de la sociedad, y en caso de que no se tenga la dirección o la posibilidad de hacer esa comunicación personal a todos los acreedores, tiene tal trascendencia este requisito para que no pueda haber acreedores que resulten afectados y no tengan conocimiento del plan, que se pueda acudir al auxilio judicial y solicitar al letrado de la Administración de Justicia del juzgado que emita un decreto o un edicto y se publique para que todos los acreedores puedan tener conocimiento, o al menos formalmente, del plan de reestructuración. Para poder ser homologado este plan consensual, todos los planes de reestructuración tienen que constar en documento público y acompañarse un certificado del auditor que justifique que se reúnen las mayorías necesarias establecidas en la ley para su aprobación. En cuanto a los planes no consensuales, además de los requisitos anteriores, es necesario que haya sido aprobado por una mayoría simple de las clases, siempre que una de ellas sea de créditos con privilegio especial o general en el concurso, o en su defecto haya sido aprobado por una clase que pueda razonablemente presumirse que hubiese recibido algún pago
tras la valoración de la empresa deudora como empresa en funcionamiento. Entonces, en estos casos en que necesitamos esa valoración de la empresa en funcionamiento, es necesario y se prevé como requisito necesario la intervención del experto en reestructuración que emita el informe sobre esa valoración que pueda ser tenida en cuenta por el juez para proceder o no a la aprobación del plan de reestructuración. Como he dicho antes, la homologación es necesaria cuando se pretendan extender los efectos del plan a los acreedores o a clases de acreedores que hayan votado en contra del plan o que no hayan votado a favor, o a los socios en los casos en los que fuera necesario su aprobación, cuando se pretenda la resolución de contratos en interés de la reestructuración o cuando se pretenda proteger la financiación interina y la nueva financiación. La homologación del plan se va a realizar a petición del deudor o los acreedores, ¿vale? Y los acreedores pueden pedir que se suspenda la tramitación de la solicitud de un concurso voluntario que haya presentado el deudor durante el plazo de un mes porque se esté negociando ese plan de reestructuración. Pueden ser los acreedores los que tomen la iniciativa de negociar con el deudor este plan de reestructuración y tienen la posibilidad de que se suspenda la tramitación del concurso voluntario que haya presentado el propio deudor y decirle, espérese a ver si podemos conseguir o porque tenemos muchas posibilidades de conseguir la aprobación de este plan de reestructuración. Depende del deudor porque, como he señalado, el consentimiento suyo es necesario si es persona natural y en determinados supuestos de personas jurídicas, con lo cual, si no se tiene la voluntad del deudor, hay supuestos en los que el plan de reestructuración no podría salir adelante sin su consentimiento. Una cuestión que tiene una regulación importante en el texto refundido es la relativa a la competencia del juez que deba conocer de esta solicitud de homologación de un plan de reestructuración. El aspecto de la competencia se regula en el ámbito del derecho preconcursal en relación con el conocimiento de las comunicaciones de inicio de negociaciones, en relación con las solicitudes de la confirmación de las distintas clases que se hayan configurado para la aprobación o para la votación del plan de reestructuración, si se solicita el nombramiento de un experto independiente. Bien, en todos esos casos la competencia le corresponderá al juez que sea competente para el conocimiento de la solicitud de concurso en su caso. O sea que habrá que tener en cuenta dónde se encuentra el centro de intereses principales del deudor o su domicilio para determinar la competencia para tramitar esta solicitud de homologación del plan de reestructuración. Y los presupuestos subjetivos y objetivos ya los he analizado antes en cuanto a que tiene que ser una persona natural o jurídica que realice una actividad empresarial o profesional y que se encuentre en situación de insolvencia actual inminente o en situación de probabilidad de insolvencia. El procedimiento de homologación comienza con esa solicitud presentada por el deudor o los acreedores que debe ir firmada por abogado y procurador. En caso de que el juez aprecie la competencia y cualquiera de las partes interesadas cuestione su competencia, puede plantear una cuestión declinatoria, tanto para plantear incluso la falta de competencia internacional. Esta solicitud se admite por medio de una providencia que se publicará en el registro público concursal y que acordará la paralización de ejecuciones con determinadas excepciones en relación con el crédito público. El auto de homologación, como ya hemos dicho, es la resolución que dicta el juez una vez que se haya presentado o que es esta solicitud. En principio, la solicitud de homologación puede pedirse que se haga sin contradicción, con lo cual no habría más trámite y el juez tiene que homologar el plan. La homologación es preceptiva, salvo que de la documentación presentada se deduzca manifiestamente que no se cumplen los requisitos establecidos en el texto refundido de la ley concursal. El control que hace el juez en este momento es más un control formal que material, no va a entrar a analizar los requisitos de fondo en el plan de reestructuración. Como digo, la ley dice que la homologación es preceptiva, por lo cual el análisis que en este momento va a realizar el juez, que puede encontrarse con una solicitud de homologación de un plan de reestructuración sin contradicción previa y sin oposición, pues es un control meramente más bien formal. Poco va a poder entrar el juez a analizar el fondo si no hay una oposición a la solicitud presentada por el deudor o los acreedores. Se limita, por tanto, el control de oportunidad en este momento procesal
es decir, el sacrificio que supone para los acreedores que no suscribieron ese plan de reestructuración. Todas estas cuestiones relativas al fondo, de cuestiones materiales en cuanto a los requisitos materiales y al contenido que tenga que tener el plan de reestructuración, van a tener que plantearse por los trámites o de oposición o de impugnación. La ley establece cuáles son los elementos o los requisitos que debe contener, cuál es el contenido, cuáles son las cuestiones que tiene que tratar el auto de homologación, de manera que es una resolución que casi está estructurada en el propio texto refundido, ¿vale? Y que viene determinado su contenido. Con lo cual, que quede claro esta cuestión de que habrá que dictar este auto de homologación si se cumplen los requisitos, sin entrar a hacer ninguna valoración de fondo en cuanto a los requisitos materiales. Las indicaciones mínimas que debe contener, pues se habrá que indicar cuáles son los acreedores con garantía real que hayan votado en contra del plan, que pertenezcan a una clase o no, y cuáles son los procedimientos de ejecución de créditos no afectados por el plan y cómo se encuentran los demás procedimientos de ejecución. Bien, el auto de homologación del plan de reestructuración debe publicarse en el registro público concursal y a partir de la fecha de la publicación comienza el plazo de impugnación. Una de las cuestiones que ha planteado problemas en los estudios de la regulación de los planes de reestructuración, porque a diferencia de lo que ocurre para el procedimiento especial de microempresa con plan de continuación, en el libro segundo no se establece cómo deben tramitarse los planes de reestructuración en el caso de que se presenten varios para la homologación judicial. La primera resolución que se ha tenido que dictar ya sobre esta cuestión es el auto del Juzgado Mercantil 5 de Madrid de 10 de abril de 2023, que homologa el plan de reestructuración presentado por el deudor Single Home Sociedad Anónima. Bien, este auto homologa el plan de reestructuración y ha sido objeto de impugnación, con lo cual, como luego veremos, se encuentra ya en trámite ante la Audiencia Provincial de Madrid. En este caso, se habían presentado dos planes de reestructuración, uno por el deudor y otro por los acreedores, que representaban el 50% del pasivo y eran acreedores con garantía real. Estos acreedores, bueno, el deudor había pedido el nombramiento de un experto en reestructuración, los acreedores habían personado y habían pedido la sustitución de ese experto en reestructuración que había propuesto el deudor y habían pedido el nombramiento de otro. O sea que, digamos, en este procedimiento se ve que tenía que haber confrontación entre el deudor y sus acreedores. Esos acreedores, con ese experto en reestructuración nombrado, presentan un plan de reestructuración, pero lo presentan después del que había presentado el deudor. Y ante el juzgado llegan las dos solicitudes y se tramitan de forma separada, en dos procedimientos independientes. La tramitación, bien, lo que decidió el juez del concurso fue tramitar el primero que se había presentado y suspender la tramitación del segundo a la espera de que el primero fuera aprobado de forma firme. Una vez que ya se termine la impugnación, el procedimiento de impugnación y tengamos una resolución firme, en ese caso ya no tendría sentido la tramitación del segundo presentado por los acreedores y si no se lograra esa aprobación porque se impugne y se estime y prospere esa impugnación, procedería la tramitación del plan de reestructuración presentado por los acreedores. El juez justifica el por qué decide tramitar primero el plan de reestructuración presentado por el deudor por razones temporales, porque había sido el primero presentado y porque no tiene ninguna otra justificación legal para darle prioridad o preferencia a la tramitación del plan de reestructuración presentado por los acreedores, ni tampoco trámite para poder tramitar conjuntamente o simultáneamente los dos planes de reestructuración. El solicitante de la homologación, que puede ser el deudor o los acreedores, puede pedir que con carácter previo a la homologación las partes puedan oponerse a esta. Hay el trámite de contradicción en el texto refundido
se puede adelantar a esta fase previa a la homologación y es decisión del solicitante, de quien presenta el plan para la aprobación, para la homologación judicial. Puede solicitar que ese trámite de homologación se haga con carácter previo o puede no solicitarlo, presentar el plan, que se homologue y dejar para un momento posterior la posible impugnación, la posible oposición de los acreedores que no estén de acuerdo con la aprobación del plan. Son dos vías distintas y son dos vías incompatibles. O se opta por una o se opta por otra. Si el solicitante pide que se tramite previamente la contradicción, una vez que se consiga la homologación judicial ya no cabría plantear la impugnación. Si el solicitante no ha pedido contradicción previa, una vez que se homologue el plan, podrían plantear los acreedores que hayan votado en contra o que no hayan votado a su favor la impugnación respecto del auto de homologación. En el caso de que tengamos, bueno, elegir una vía u otra dependerá de las circunstancias del concurso y de lo que se quiera. Porque, claro, la primera tiene la posibilidad de elegir la contradicción previa, tiene la ventaja de que vamos a tener de forma rápida, con el trámite ya de oposición, la resolución sobre el plan de homologación. La posibilidad de decir no opto por esa contradicción previa y espero la impugnación significa que lo voy a obtener la aprobación, la homologación de forma mucho más rápida. El juez no va a entrar además a valorar ningún requisito formal y dejo ese auto, además de homologación, va a tener plena eficacia ejecutiva inmediata. Una vez que se apruebe o que se dicte, va a ser plenamente ejecutivo. Tengo los efectos inmediatos del plan de reestructuración que he negociado con mis acreedores y ya sea impugnación, pues llegará en un momento posterior la confirmación o no de esa homologación acordada judicialmente y que puedo empezar a ejecutar. Luego va a depender del interés que tenga el deudor y de la situación o de las características de cada caso concreto. Esta oposición previa o este trámite de contradicción previo ante el juzgado mercantil se va a tramitar por un incidente concursal. En el caso de que hubiera varias oposiciones, se van a tramitar conjuntamente en el mismo incidente concursal y se pueden plantear todas las cuestiones, todas las medidas, todos los motivos de oposición, al igual que los de impugnación, incluida la falta de competencia. Como digo, se concibe como una alternativa a la impugnación para que los acreedores puedan oponerse al plan de forma previa, pero no es algo que soliciten los acreedores, salvo que sean ellos los que hayan propuesto la homologación del plan de reestructuración, sino que será el solicitante, sea el deudor o los acreedores, los que decidan el trámite que quieren seguir para esa posible oposición. Vale, son dos vías para resolver las controversias, o la oposición previa o la impugnación posterior de la que conoce la audiencia provincial. Vale, yo creo que ha quedado clarísimo las dos posibilidades o las dos formas de poder plantear la oposición a la aprobación o a la homologación del plan de reestructuración. La impugnación se planteará frente al auto que concede, que homologa el plan de reestructuración en el plazo de 15 días desde la publicación en el registro público concursal. De la impugnación conocerá la audiencia provincial y los trámites por los que se deben seguir son los de un incidente concursal, ¿vale? Solamente, queda claro, cuando no haya habido previa contradicción. El objeto es distinto a los de cualquier recurso de apelación. No es que se recurra en apelación o que se recurran los pronunciamientos del auto de homologación del plan de reestructuración. No. Se van a plantear motivos de oposición que el acreedor, que será quien normalmente se oponga a la aprobación del plan de reestructuración, que el acreedor afectado no ha podido plantear en un momento anterior. ¿De acuerdo? Luego, es un incidente, una demanda de impugnación, donde se van a cuestionar y a plantear estos motivos que no se habrán conocido inicialmente en la instancia, sobre los que no se habrá pronunciado el juez de primera instancia. Por lo tanto, no se trata de revisar el auto de homologación, sino que va a tener por objeto esos motivos de contradicción que formulen quienes se opongan a la aprobación del plan de reestructuración. Los motivos de la impugnación y de la oposición previa
son los mismos y, como digo, bueno, dependerá de las circunstancias de cada caso para optar por una vía o por otra. ¿Cuáles son estos motivos de oposición o de impugnación? Vale, pues van a variar o son diferentes según que estemos ante un plan consensual o ante un plan no consensual. Plan consensual, recordemos, es aquel que está aprobado por todas las clases de créditos, por el deudor y los socios cuando tengan que prestar su consentimiento. La legitimación para impugnarlo la tienen los acreedores afectados que no hayan votado a favor del plan. Si fueran los socios tienen que haber asistido a la Junta y no haber votado a favor de la medida que se quiera introducir en el plan de reestructuración. ¿Cuáles son los motivos que se pueden alegar para la impugnación de este plan consensual? Bueno, pues se refieren al incumplimiento de los requisitos necesarios para la homologación, pero como digo, estos requisitos no habrán sido analizados previamente en el auto impugnado, porque en el auto el juez habrá realizado un control formal no material. Luego habrá requisitos que afecten al contenido material del plan que se conocerán o se examinarán por primera vez en este incidente de impugnación, en el que habrá que plantear la prueba necesaria para la trascendencia, para acreditar o no el incumplimiento de esos requisitos de contenido material. Y hay luego unos requisitos que se refieren más bien a otros motivos de impugnación que no se refieren a aquellos requisitos necesarios para la homologación, sino que afectan al acreedor concreto que impugna el plan de reestructuración. Vale. ¿Estos motivos cuáles son? Pues se puede impugnar el plan de reestructuración porque no se hayan cumplido los requisitos de comunicación. Como digo, es un requisito esencial el que se haya comunicado de forma individual, por vía postal o electrónica, el plan de reestructuración a todos los acreedores afectados. Y si no se tiene posibilidad o no se conocen los medios para hacerlo, la ley habilita para cumplir este requisito la posibilidad de que se acuda al juzgado correspondiente y se solicita al letrado de la Administración de Justicia que emita un edicto, que publique un edicto en el registro concursal. Tienen que cumplirse los requisitos de contenido y forma del plan y también el requisito de que este sea relevante para, bueno, cualquier incumplimiento de estos requisitos, está sujeto a la regla de la relevancia, es igual que en el derecho societario. O sea, no basta con que se hayan incumplido estos requisitos formales o de comunicación sin más, sino que tiene que haberse incumplido y afectar o tener relevancia en cuanto a la trascendencia del plan o a los derechos que se han conculcado de estos acreedores afectados que se han opuesto, que no han podido, que no han prestado su consentimiento y a lo mejor se han visto arrastrados por la aprobación del plan. Requisitos relativos a la formación de clases. También aquí rige el principio de relevancia. La formación de clases tiene mucha trascendencia en relación al plan de reestructuración, porque, como he dicho antes, se aprueba el plan por clases de acreedores y reuniéndose esas mayorías de 2/3 o de 3/4 en las clases, en cada clase de acreedores. Tan trascendente es esta actividad o esta fase de formación de las clases que, para asegurarse del cumplimiento de todos los requisitos legales, hay un trámite previo que puede utilizar el deudor de los acreedores y pedirle al juez competente que confirme, convalide la formación de las clases antes de seguir adelante con la negociación del plan de reestructuración. Otro de los motivos es que el deudor no se encuentre en situación de insolvencia, actual, inminente o probabilidad de insolvencia. La viabilidad del plan con la finalidad de evitar la declaración del concurso y de garantizar la viabilidad de la actividad empresarial o profesional a corto o medio plazo. El trato igual a los acreedores dentro de la misma clase, el principio de paridad. Que no se impone un sacrificio al acreedor impugnante mayor del que sería necesario para garantizar la viabilidad de la empresa. En este caso es necesaria la prueba pericial, como digo, que se tramitará, deberá presentarse y tramitarse en ese incidente concursal que se tramitará ante la audiencia provincial, porque en la primera instancia, con carácter previo para la homologación del plan, no se habrá aportado ninguna prueba ni se habrá realizado el control de este requisito. Que se garantice el interés superior de los acreedores, de manera que
tener en cuenta la cuota hipotética de liquidación, de manera que ningún acreedor, o sea, que los acreedores no sufran un perjuicio mayor que el que hubieran sufrido en caso de que el deudor hubiera ido a liquidación y perciba menos o tenga que hacer un sacrificio superior al que tuvieran que hacer en caso de una situación de liquidación. Y muy importante, que el deudor tiene que estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, y si no lo está, es otro motivo de oposición. Es uno de los requisitos que establece el texto refundido, el estar al día en el cumplimiento de estas obligaciones tributarias y de seguridad social para que pueda aprobarse el plan de reestructuración. En cuanto al plan no consensual, además de todos los motivos anteriores, se añaden otros 4 motivos más de impugnación, que son el incumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 639, es decir, de las mayorías necesarias para la aprobación. Hay que tener en cuenta que este plan no consensual es aquel que no ha sido aprobado por todas las clases de créditos. Entonces se va a extender no solo a los acreedores disidentes dentro de una clase que haya votado a favor del plan, por ejemplo, 2/3 partes de los acreedores que conforman la clase han votado a favor, pero nos queda 1/3 que no ha votado a favor, y se le puede extender los efectos del plan porque se ha logrado la mayoría para su aprobación, pero también es posible que el plan se arrastre y los efectos se arrastren a otras clases de acreedores en las que no se haya logrado esa mayoría, ¿vale? Entonces, para que pueda producirse o garantizarse este efecto de arrastre, cuando se trata de un plan no consensual, el acreedor afectado que no haya votado a favor puede impugnarlo porque no se hayan cumplido las mayorías necesarias para su aprobación. Otro supuesto, otro motivo de impugnación en este caso es que el plan conlleva un tratamiento injustificadamente más beneficioso para una clase de créditos que respecto a las otras. Claro, el plan puede, como digo, suponer un arrastre a los acreedores disidentes y no está justificado que sufran un sacrificio en sus créditos cuando hay otros que se van a beneficiar, a mantener porque van a percibir unos derechos superiores, unas participaciones, por ejemplo, en la sociedad de mayor valor que el importe de sus créditos, y le imponemos en cambio el sacrificio a otros de tener que renunciar a sus derechos, con lo cual no puede haber un tratamiento injustificadamente que sea más beneficioso para una clase de créditos respecto a la otra. Otro motivo de impugnación es que implica un tratamiento injustificadamente discriminatorio para la clase de créditos que impugna. Aquí hay un problema en cuanto a la formación de clases, salvo que la clase menos favorecida lo haya consentido al aprobar el plan con las mayorías legales correspondientes. Otro motivo de impugnación es que conlleve un sacrificio injustificado para los créditos de la clase impugnante en relación con el tratamiento recibido por una clase de rango inferior. Es la regla de la prioridad absoluta, es decir, una clase de créditos va a percibir menos que la clase que tiene una calificación inferior según las reglas de calificación de créditos del procedimiento concursal del libro primero. En ese caso, rige esta regla de prioridad absoluta y cabría esta posibilidad de impugnar el plan. Pero se contempla una excepción, y es que a pesar de que quiebre la regla de la prioridad absoluta, puede aprobarse el plan y no prosperar cuando sea imprescindible. O sea, puede aprobarse el plan, no prosperar este motivo de impugnación, a pesar de que exista este sacrificio injustificado, cuando sea imprescindible para asegurar la viabilidad de la empresa y los créditos de los acreedores afectados no se vean perjudicados injustificadamente. Estas reglas son valorativas, sobre todo esta es una regla muy abierta y valorativa, y habrá que tener en cuenta las circunstancias del caso y las pruebas que se practiquen en el trámite de impugnación para ver si puede prosperar o no esta impugnación. En cuanto a los supuestos de impugnación del plan no aprobado por los socios, hay que tener en cuenta que estaremos ante el supuesto de entre dos situaciones distintas. Socios afectados que no hayan aprobado el plan, no se ha producido el acuerdo correspondiente, o bien se ha llegado al acuerdo, pero hay socios que están en contra, que han votado en contra y pueden impugnar el acuerdo de la Junta de Socios que haya sido favorable a la aprobación del plan. La persona natural
he dicho antes que tiene necesariamente que aprobar el plan de reestructuración. La persona jurídica no. Sí será necesario el consentimiento de los socios cuando tengan que responder de las deudas sociales o cuando el plan contenga medidas que requieran el acuerdo de la Junta. Medidas en relación, por ejemplo, modificaciones estructurales, modificación de los estatutos, conversión de créditos en acciones o participaciones. En este caso, tengamos en cuenta que se produce como una expropiación del derecho que los socios tienen en la sociedad. Se les excluye de la sociedad y pueden incorporarse los acreedores a esta sociedad sin que el socio pueda oponerse. ¿Sí? ¿No? Depende de las situaciones y de los casos como estamos estudiando ahora. En este caso, el plan puede homologarse aunque no se haya aprobado por los socios si la sociedad está en situación de insolvencia actual inminente y se podría imponer ese plan a los socios, ¿vale? Con la trascendencia y la gravedad que tiene esta medida. Bien, podrán impugnar, entonces estarán legitimados para impugnar el plan de homologación los socios cuando sea necesaria su aprobación y no lo hayan hecho. Estarán legitimados los socios que hayan votado en contra. Tienen que tener una posición activa, haber ido a la Junta que se haya convocado para adoptar el acuerdo correspondiente y hayan votado en contra. No basta una posición pasiva de no votar, ¿vale? Sino que tiene que ser una posición activa. Y en aquellos supuestos en los que sea necesario el acuerdo de los socios y no se convoque la Junta para adoptar ese acuerdo, en ese caso estarían legitimados todos los socios. Los motivos de impugnación en estos casos serían el incumplimiento de los requisitos de contenido y de forma, teniendo en cuenta la regla de la relevancia. Bien, el incumplimiento de los requisitos en cuanto a la aprobación y las mayorías necesarios, que el deudor no se encuentre en situación de insolvencia actual o inminente, porque en ese caso no se puede imponer el plan al socio que haya votado en contra, y que el plan no ofrezca una perspectiva razonable de evitar el concurso y asegurar la empresa o la actividad empresarial en el corto o medio plazo. El juez no habrá haber examinado este requisito en el trámite previo de homologación, entonces se puede hacer valer después por la vía de impugnación y es el requisito que justifica la aprobación y la imposición del plan de reestructuración a los socios. O que también se puede alegar como motivo de impugnación en estos casos que el plan conlleve un tratamiento injustificadamente más beneficioso para una clase de créditos. O sea, no puede imponerse el plan a los socios que han afectados y que no han votado a su favor si no se justifica cuál es la razón de ser, el por qué puede haber un tratamiento más beneficioso para una clase de créditos. Bien, el plan también se puede impugnar para que no produzca los efectos de protección. A ver, yo creo que de protección de la nueva financiación o de los actos o negocios realizados en el contexto del plan en caso de concurso de acreedores. Recordemos que uno de los supuestos en los que se puede solicitar la homologación del plan de reestructuración es para proteger esta nueva financiación o estos negocios actos que se realicen en ejecución del plan en caso de que se haya llegado finalmente a tener que abrir el concurso de acreedores. Bueno, el concurso de acreedores. En este caso, el acreedor afectado que no haya votado a favor del plan puede impugnar el mismo para que no se produzcan estos efectos en el concurso posterior. Para eso es necesario que los créditos afectados por el plan representen al menos el 51% del pasivo total y que en el caso de que la financiación haya sido concedida por personas especialmente relacionadas por el deudor, estos créditos afectados representen más del 60% del pasivo total. La ley permite que se impugne si concurren estos requisitos para que en el concurso puedan impugnarse estos actos realizados, estos actos contemplados, incluidos en el plan de reestructuración. ¿Vale? Existen unas normas especiales en cuanto a la impugnación de esta nueva financiación o de estos actos o negocios realizados en el contexto del plan dentro del concurso de acreedores si se estimara estos motivos de impugnación. Porque
si se superan todos estos límites, estos umbrales de pasivo, estos actos que se realizan, esta financiación, estos actos que se realizan en cumplimiento del plan solamente podrían ser impugnados si fueron realizados en fraude de los acreedores. Pero si no se superan estos requisitos, estos umbrales, pueden impugnarse conforme a las reglas generales de la rescisión concursal. Ahora bien, sí que existe una pequeña protección y es que no se aplicarían las presunciones de perjuicio. Habría que acreditar o justificar el perjuicio para los acreedores. Los motivos que se pueden impugnar, que se puede alegar por el acreedor en principio para la impugnación, bien, pues diferencian, son los supuestos en que no concurran las mayorías necesarias para proteger esa financiación interina, la nueva financiación, esas mayorías, que esa financiación interina o nueva financiación o los actos, negocios y operaciones previstos para la ejecución del plan no cumplen los requisitos legales, o que esa financiación interina, nueva financiación, actos o negocios previstos para la ejecución del plan perjudican injustificadamente a los intereses de los acreedores. En caso de que se trate de un acreedor que no esté afectado por el plan de reestructuración, que no haya votado a su favor, puede impugnarlo si el plan no resulta necesario para evitar el concurso y asegura la viabilidad de la empresa a corto o medio plazo. ¿Qué efectos produce la estimación de la impugnación? Bien, si se estima la impugnación, puede determinar la ineficacia total del plan, pero esto es algo excepcional, no se contempla como regla general y será solamente en aquellos supuestos en que se infrinjan los requisitos esenciales, como son la votación por la mayoría y la formación de las clases de crédito. Si no, no se aplicaría esta regla excepcional de la ineficacia total del plan. Y puede haber supuestos, la regla general será que la ineficacia se produzca de forma parcial, que tenga efectos únicamente respecto del impugnante o bien respecto a aquello que ha sido objeto de la impugnación. En este caso, bien, si la impugnación se ha realizado por uno de los acreedores, la sentencia declarará o no la extensión de efectos respecto del plan de reestructuración respecto del acreedor impugnante. Si los impugnantes son los socios y, claro, si los socios es uno de los socios o dos socios los que se oponen al plan de reestructuración porque implica medidas de reestructuración o de modificación de los estatutos sociales o cuestión así, si el resto de los socios o si la Junta ha adoptado el acuerdo por mayoría, estos socios impugnantes solamente tendrán derecho a una indemnización económica por ese valor de la pérdida sufrida, de esa expropiación entre comillas sufrida. En caso de que se impugne la resolución de un contrato, sobre esto he tratado poco, en el plan de reestructuración se puede contemplar la resolución de determinados contratos. En principio, el plan de reestructuración no tiene por qué afectar a la vigencia de los contratos que haya suscrito el deudor y se tendrán por no puestas todas las cláusulas de resolución por haberse presentado a la homologación judicial un plan de reestructuración. Es la misma norma general que se establece en el concurso, pero puede ser necesario que en el plan puede contemplarse en el plan de reestructuración la resolución de determinados contratos. Entonces, en estos casos, el acreedor puede impugnar el plan y cuestionar si la resolución era necesaria o no. Normalmente este acreedor va a ser el contratante in bonis, el que ha contratado con el deudor que se ha sometido a este plan de reestructuración, puede cuestionar esa resolución de contrato, si era necesaria o no, y puede cuestionar los efectos, porque tanto la resolución y la justificación de la misma como los efectos derivados de esa resolución del contrato serán medidas que se incluyan en el plan de reestructuración. Si prospera esta impugnación, pues la resolución que acuerde esa ineficacia parcial mantendrá la vigencia del contrato por considerar que la resolución no era necesaria, o bien si se ha cuestionado la indemnización, o sea, no la necesidad de la resolución del contrato, sino cuál es la indemnización procedente y que debe corresponder a este acreedor que impugna el plan de reestructuración, pues se fijará en la sentencia que resuelva la impugnación cuál es la indemnización correspondiente en estos casos. Pues muchas gracias por su atención y ahora quedo a su disposición para las preguntas que me quieran formular. Gracias. Hola.
Bueno, parece que a Pablo no le funciona el micrófono, entonces voy a... Las leo yo. Si no, que creo que tenemos una. ¿Se me oye bien, María Teresa? Sí, yo perfectamente. Parece que alguien protestaba porque no sé, o bueno, protestaba, decía que no podía escuchar. Viendo el chat, yo estaba mirando el chat, no parece que haya ninguna pregunta en el chat. Sí, yo en la parte en el apartado de preguntas tengo una aquí de Juan Antonio Barrado Jiménez a las 7. Si quieres te la leo. Sí, claro. Pregunta Juan Antonio, ¿la impugnación posterior al tramitarse como incidente siempre conlleva condena en costas? En principio sí. La verdad es que la ley no contempla ninguna norma especial, creo yo, salvo que se me haya emitido a mí, pero en principio sí se remite al incidente y se aplicarán las normas generales de los incidentes. Luego, en principio sí. Vale, y parece que no hay ninguna pregunta más. Si te parece bien, damos por finalizada la reunión, María Teresa. Ah, bueno, espérate, hay otra pregunta, un segundo, perdona. Muy bien, muy bien. Pregunta Carlos, dice... Ah, bueno, y Manuel también tiene preguntas, vale, pues ir poniéndolas en el chat y mientras voy preguntándolas a María Teresa vais escribiéndolas. Pregunta Carlos si podrías dar tu opinión sobre el PR de Single Home, el hecho de que una clase subordinada, los socios, arrastre al resto de clases. Que a él le parece, que si te parece lógico. Claro, es que formulado así, en abstracto, pues puedes decir no, porque claro, decir los socios que no han adoptado las medidas necesarias o que tienen obligación de adoptar las medidas necesarias, pues el hecho de que impongan y puedan imponer al resto de acreedores el plan de reestructuración o las medidas que estimen oportunas, pues parece que choca un poco, ¿no? Pero habría que ver las circunstancias y las condiciones de la sociedad y cómo, vamos, de la sociedad del deudor y cómo se formulan las clases, ¿no? En este caso, habría que ver muy bien cómo están configuradas las clases de acreedores y cómo se ha configurado toda la estructura de la negociación del plan de reestructuración. Me resulta raro que el caso podría darse y no parece muy lógico, ¿vale? Pero bueno, como digo, habría que ver por qué se ha llegado a esa situación y cómo se ha hecho, ¿no? Cómo se han configurado las clases. Vale, luego Manuel tiene dos preguntas. Te leo primero la primera, la respondes y cuando termines la segunda. Pregunta Manuel, ¿la norma no prevé ninguna resolución para desestimar el plan de reestructuración y en consecuencia tampoco prevé ningún recurso frente a la misma? Y pregunta también, ¿esto cómo se tramitaría? Vamos a ver, el plan de reestructuración, si se presenta la homologación judicial y se dicta el auto de homologación, no hay recurso contra ese auto. El mecanismo de oposición es la impugnación. Y la impugnación no es un recurso, sino que se tramita como un incidente. Por los motivos que yo he expuesto antes de que no se está combatiendo lo que se ha resuelto en el auto, sino que se están planteando los motivos que no permitirían aprobar ese auto. Aprobar ese plan de reestructuración, muchos de los cuales ni siquiera se habrán analizado en el auto de homologación. Luego no es un recurso, pero sí hay un trámite de oposición. Y ese trámite de oposición puede ser previo al auto de homologación o posterior por la vía de la impugnación que conoce un órgano superior, que es la Audiencia Provincial. No sé vale, si y la segunda pregunta de Manuel sería, en una impugnación un plan de reestructuración que afecte a socios, ¿se podría invocar motivos propios de la LSC como la vulneración del derecho de información o la abusividad? Esa cuestión es trascendente. En principio, no, porque lo que no se está impugnando un acuerdo de la Junta de Socios, aunque también podría impugnarse el acuerdo, pero en este caso lo que se está impugnando o lo que se está cuestionando es el plan de reestructuración.
y los motivos están tasados, tanto de oposición como de impugnación, y son los que se contemplan en el texto refundido, con lo cual, por la vía de la oposición o de la impugnación del plan de reestructuración, yo entiendo que no cabría aplicar esas normas de la Ley de Sociedades de Capital. Pero si para llevar a cabo el plan de reestructuración se hubiera adoptado algún acuerdo de la Junta, ese acuerdo sí puede impugnarse. Y en ese caso ahí, en cuanto a la impugnación de acuerdo, sí se podrían alegar las normas de la Ley de Sociedades de Capital con los problemas que se pueden plantear. Vale, pues parece que estas serían todas las preguntas. Entonces, bueno, que sepáis que toda la charla luego se va a subir a YouTube, a nuestro canal de YouTube, por si queréis verla repetida. Y si te parece bien, María Teresa, cierro ya. Muchas gracias por la ponencia. Pues muchas gracias a vosotros y nada, espero que haya sido de utilidad. Bueno, cierro ya para todo el mundo. Hasta luego. Adiós. Gracias.